nos acompañe en este día viernes por la noche y Dios bendiga nuestras vidas y abra nuestro entendimiento para poder tener claridad con relación a este maravilloso libro, del libro de los Hechos. ¿Ya? Así que vamos a orar al Señor. Yo le voy a pedir a mi pastor José Miguel, por favor, ¿está por ahí mi pastor José Miguel? Sí. Ya, usted puede dar la oración de partida e inicio a nuestro estudio, por favor, mi pastor José Miguel. Dios le bendiga. Amén. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este momento que tú nos das para poder aprender de ti. Gracias te damos, Señor, por nuestro pastor, que tú lo tienes, Señor, ahí para que nos pueda guiar, Señor, en el estudio. Por ello que te pedimos sabiduría, Señor, y te des palabra de darnos, Señor, ese conocimiento que está en el libro de los Hechos. Y a nosotros, Padre Celestial, ábrenos el entendimiento para poder comprender lo que nos va a decir nuestro pastor Jonas, Señor, y bendice, Señor, también a cada uno de los que participamos, Señor, en este curso, y danos la sabiduría necesaria también para poder comprender, Señor, lo que tú nos vas a entregar en esta noche y a lo largo de todo el curso. Gracias te damos, Señor, por este momento. Bendice a nuestro pastor Jorge, a nuestro hermano Daniel, a nuestra hermana Elizabeth, Señor, a nuestra hermana Marta, a nuestro hermano Cristian, a nuestro hermano Félix, Señor, bendícelo grandemente y dale sabiduría, Señor, de lo alto para poder comprender realmente, Señor, lo que tú nos tienes preparado para esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Cristo, nuestro Padre Cristo Jesús, Señor, y bendícenos grandemente y danos sabiduría, Señor, nuevamente de lo alto. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos entonces todos. Mi hermano Félix, ahí está. Dios les bendiga mucho. Bienvenido, mi hermana Martita. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Todos los que se han conectado y los que se van a ir sumando también en esta tarde. Si por algún motivo se pierde la voz o no me escucho bien, por favor díganmelo porque tengo un micrófono, no lo puedo sostener, pero estoy lo más cerca posible de él para poder comunicar. ¿Ya? Vamos a entrar en materia de inmediato entonces lo que estamos haciendo a partir de la semana pasada y esta semana es durante 12 clases es estudiar el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo, todo de una manera lo más superficial posible, no vamos a entrar en detalles, en cosas puntuales tan profundas, solamente vamos a ir visualizando, ¿cierto?, el desarrollo y el contexto, ¿cierto?, de lo que el libro de los Hechos nos presenta, ¿ya? Como una bisagra. No olvidemos que el libro de los Hechos es una especie de unión entre los evangelios, ¿cierto?, y las cartas que el apóstol Pablo escribe. No nos olvidemos de este elemento. El libro de los Hechos es un libro eje, un libro vinculante, ¿cierto?, entre lo que Jesús comienza a hacer en el libro de en los evangelios y lo que la continuación de la iglesia a través de las cartas del apóstol Pablo. El libro de los Hechos, originalmente, y eso lo dijimos la semana pasada, originalmente, vayan tomando apunte de estos puntos que estoy tratando de dar, porque no están en las diapos. Yo el miércoles me parece que el jueves, miércoles les mandé a todos las diapositivas, el libro, el plan de lectura, los libros que hay que leer de la Biblia, Hechos y todas las cartas paulinas. Le di un calendario del libro de Harrison que hay que leer también, ¿ya? Para ir teniéndolo claro para estas clases. Cada vez que nos reunamos hay una cantidad de páginas que hay que estar leyendo para poder entender y tener más claridad con respecto y ir complementando, ¿cierto?, el conocimiento de este libro, el libro de los Hechos. No olvidemos que el libro de los Hechos originalmente comenzó a circular en la iglesia primitiva como un solo libro junto con el libro de Lucas, porque son el mismo autor. Lucas, el único escritor de la Biblia que no era judío, de origen griego, de profesión lo más probable que pudo haber sido una especie de médico. Ya Lucas, él escribe estos dos escritos, se lo escribe a una persona llamada Teófilo, que su nombre puede significar muy amado o amado.
tiene un nombre, tiene un significado del nombre, pero también pudo haberse tratado de un rango social, incluso de un rango político. ¿Ah? Al saludarlo de excelentísimo, pudo haberse tratado de una persona importante, pudo haberse tratado de una persona que haya financiado el escribir el libro. Teófilo pudo haber sido una persona que patrocinó esta obra, porque se usaba que antiguamente había que recurrir a financistas, a patrocinadores, a personas de recursos para que financiaran estos trabajos, que eran muy caros escribirlos. Demandaba de escribientes, demandaba de todo un trabajo logístico, tecnológico para esa época, y de muchos recursos. Por lo tanto, se presume que Teófilo pudo haber sido una persona que financió el libro, una persona de un rango político o social elevada, una persona de recursos y una persona que logró ser alcanzada por el mensaje del Evangelio, y a la que Lucas le quiso poner en orden todos los sucesos, los acontecimientos, ¿cierto? Desde Jesucristo, ¿cierto? Hasta el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Por lo tanto, este escrito lo más probable que haya sido un solo libro que haya circulado originalmente en la era primitiva de la iglesia, a principios de la iglesia, ¿cierto? Haya circulado de manera unida. Posteriormente, este libro se separa y se colocan en un orden más bien cronológico en el que está el Nuevo Testamento. No olvidemos que el Antiguo Testamento en la Biblia tiene un orden literario. No olvidemos ese antecedente, tiene un orden literario. Tenemos el Pentateuco, ¿cierto? Después tenemos libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. ¿Ya? Es un orden en el Antiguo Testamento más bien literario. ¿Ya? Y el Nuevo Testamento tiene ya más bien un orden cronológico, desde el ministerio de Jesucristo, ¿cierto? El libro de los Hechos, las cartas paulinas, las epístolas universales. Ellas se traslapan a través de los años, unas con otras, ¿ya? Entonces, ese dato es muy importante también tenerlo en consideración. Y es el momento en donde se separan estos dos libros, el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces estamos hablando del mismo autor, para el mismo destinatario, lo más probable que haya sido un patrocinante de las obras literarias y al quien se le quería, ¿cierto?, establecer varios órdenes allí a través del libro de los Hechos. ¿Dudas hasta ahora con respecto a lo que he dicho? Por favor, no quiero preguntas de lo que no haya hablado, porque de pronto nos vamos a conjetura o a ideas y cosas un poco que no van a ir. No es que no sean importantes, no nos sirven para el estudio que queremos puntualizar a través del libro de los Hechos. Dudas hasta lo que he dicho hasta el momento, por favor. Sean participativos. No hay pregunta que no sea interesante. Todas las preguntas son muy interesantes. ¿Ya? Mi pastor, no más que una pregunta, es como agregar de que se dice que Teófilo era, ¿cuánto se llama? Era como una persona muy importante en el Imperio Romano. Se presume que puede ser, no sé, como un cónsul, pero que era como un gran emisario en el imperio. Por eso de que él, incluso Lucas le dice mi amado Teófilo. O sea, porque como en forma de respeto, porque aparentemente tenía un gran rango en el imperio. Se dice, yo no he leído la historia de Teófilo porque no la he encontrado, pero todo lo que se ha comentado y lo que yo he escuchado se presume de que es un gran emisario del imperio. Eso sería como para agregar algo de mi pastor. Perfecto. Muchas gracias, mi pastor José Miguel. Justamente pudo haber sido algún hombre con algún rango social importante o algún cargo político importante. ¿Ya? Incluso pudo haber sido una persona con un cargo militar. Ahora, ojo, es muy importante entender esto.
todos estos libros y la literatura que comienza a surgir a través de estos años, después del año 30, ¿cierto? En que se comienzan a escribir después de 20 años, 30 años, los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, el libro de los Hechos, etcétera, es toda literatura el Nuevo Testamento tiene un fin apologético. Toda. Los evangelios tienen un fin apologético. ¿Cuál es el fin apologético? El fin es que defienden, argumentan. Entonces, porque hay un contexto beligerante, un contexto violento, nosotros tenemos que entender, hermano, que a partir de la muerte de Jesús, ¿cierto? En la cruz, los años posteriores, hasta el año 100, 70 años, ¿cierto? El mensaje de Jesucristo, el hermano Alejandro la semana pasada nos hizo una corrección, me la hizo a mí, porque yo había insinuado, había dicho directa o indirectamente que la iglesia partía en el libro de los Hechos. La iglesia no parte en el libro de los Hechos, él lo estuvo comentando. La iglesia parte originalmente en el Antiguo Testamento. Si nos queremos remontar a lo más primitivo del Antiguo Testamento, podemos llegar a Génesis capítulo 3, 15. Capítulo 3, verso 15 de Génesis, implícitamente, no explícitamente, implícitamente, no explícitamente, ya está, ¿cierto?, apartándose o se está puntualizando, se está, ¿cierto?, refiriendo a una herencia, ¿cierto?, de la destrucción de la serpiente. Allí aparece implícitamente la iglesia. Por lo tanto, la doctrina que nosotros como instituto enseñamos es que el pueblo de Israel, ¿cierto?, no es más importante que el plan, ¿cierto?, de la iglesia a través de la historia y a través de el Antiguo y el Nuevo Testamento, transversalmente, directa o indirectamente, ¿cierto?, aparece la iglesia mencionada como plan escatológico final. Por lo tanto, es muy importante entender esto, hermano, que la iglesia no parte en el libro de los Hechos. Ahí está descrita la aparición física, digamos, después de desprenderse del judaísmo, de este judaísmo religioso del pueblo de Israel propiamente tal. Pero la iglesia tiene, ¿cierto?, a través de las doctrinas que hemos aprendido a través del instituto, tiene un origen desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Eso es muy importante ir entendiéndolo. Lo que pasa en el libro de los Hechos es como una especie de demostración, ¿cierto?, de la actividad de esta iglesia, desprendida del judaísmo tradicional. Y ahí aparece, y en ese sentido yo me refiero a que la iglesia aparece en el libro de los Hechos, pero no comienza. Tiene una aparición, tiene su momento ¿cierto?, en que comienza a ser mostrada. Bueno, es muy importante entender esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estos escritos, todos del Nuevo Testamento, son escritos en que se escriben con un propósito de defensa. Los evangelios, por ejemplo, miremos Mateo. Mateo fue un escrito que se presentó específicamente con el propósito de mostrárselo a los judíos y mostrar a través de las profecías bíblicas. Si usted se da cuenta, en el libro de Mateo, cada tantos versículos aparece una profecía de Isaías, una profecía de Jeremías, una profecía de Ezequiel, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, y escritos del Pentateuco. Por lo tanto, los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, todas tienen un propósito apologético, de defensa, debido al contexto beligerante que hay. En este tiempo que está en el año 60 y tanto, que pudo haberse escrito el libro de los Hechos, había mucha oposición de parte del judaísmo en Israel. Y este grupo de creyentes estaban comenzando a ser esparcidos por todos lados. Y estos cristianos que llegaban y eran esparcidos se encontraban con contextos culturales, contextos filosóficos, también antagónicos. Por eso yo les decía la semana pasada que si hay un elemento en común, ¿cierto?, es la persecución, ¿ya? Así es que tenemos que valorarlo
en ese contexto el libro de los Hechos, un libro histórico que también tiene antecedentes apologéticos, como cualquier libro del Nuevo Testamento, y es un libro que es vinculante entre lo que sucede en el Nuevo Testamento y las cartas del apóstol Pablo. Si no estuviera el libro de los Hechos, nosotros no podríamos entender qué pasó en esa época entre Jesucristo y su crucifixión y las cartas que después el apóstol Pablo comienza a distribuir, ¿cierto? Y a hacer circular en las iglesias. Entonces el libro de los Hechos es muy relevante en ese sentido. En el libro de los Hechos se entiende el crecimiento de esta iglesia, ¿cierto? Que aparece físicamente y es esparcida y es regada a través del imperio. Y el libro de los Hechos nos da la base, ¿cierto? De todo, la base doctrinal, nos da la base teológica de todo lo que después se viene a enseñar durante los siguientes años hasta la muerte del último discípulo, que fue Juan el Bautista en la isla de Patmos, ¿ya? En el exilio. Todo eso se concentra acá, en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos están las cartas que el apóstol Pablo, de manera magistral, ¿cierto?, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en donde establece las bases doctrinales, ¿ya? Y es decir, el libro de los Hechos es un libro tan fundamental, hermanos, que no debiéramos parar de estudiarlo. El libro de los Hechos es bueno, como cualquier libro de la Escritura, es un libro elemental, un libro fundamental. Comentarios de lo que hemos dicho hasta ahora para poder ir viendo en perspectiva el libro de los Hechos, por favor. Comentarios, aportes, preguntas, por favor, que tengan relación con lo que estamos viendo hasta el momento. Mi pastor, parece que vamos, por el momento parece que vamos a hablar los dos. Algo importante que usted dijo, mi pastor, con respecto al inicio, ¿no es cierto?, del tema del Evangelio cuando nace en Génesis 3:16, o sea, 3:15, con el tema de cuando entra, ¿no es cierto?, el pecado. eh, Podemos, ¿no es cierto?, decir que el libro de los Hechos es como la parte histórica visible, ¿no es cierto?, de que escribe Lucas, porque Lucas es uno de los evangelios súper interesantes, porque nos damos cuenta que él comienza la historia de Jesús y la termina con la asunción de Jesús. No así, por ejemplo, los otros evangelios. Los otros evangelios comienzan, bueno, sabemos que Marcos, ¿no es cierto?, es muy resumido, pero también cuenta las obras, ¿no es cierto?, pero termina con la crucifixión o la muerte de Jesús, o el mandato, ¿no es cierto?, que hace en este caso Jesucristo, o ¿cuánto se llama? La Gran Comisión. Pero la particularidad, ¿no es cierto?, que tiene el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, es justamente eso, que él relata su historia desde el principio de Jesús hasta la Asunción. Y fíjense que lo importante que en el segundo tratado o en el segundo libro que le manda, ¿no es cierto?, a Teófilo, empieza justamente con la misma, con la Asunción de Jesús. Entonces ahí es donde se forma, ¿no es cierto?, la unión de ambos libros. Y por eso, ¿no es cierto?, de que usted dice de que era un solo libro en el fondo, que después con el tiempo, ¿no es cierto?, se aparta, se separa. Pero lo importante de esto es que el libro de Hechos es el comienzo de la historia, ¿no es cierto?, del cristianismo, independiente, ¿no es cierto?, de lo que se haya dicho en el Antiguo Testamento, porque sabemos que Jesús, ¿no es cierto?, o sea, perdón, Dios o Jehová, ¿no es cierto?, elige a Israel, o primero parte con Abraham, ¿no es cierto?, llamándolo, haciendo, ¿no es cierto?, el llamado para que él forme un pueblo, que en este caso viene siendo el pueblo de Israel, pero a Israel lo forma con un propósito determinado. Lamentablemente ya sabemos la historia, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con el pueblo de Israel, pero esto se sella, ¿no es cierto?, con la venida de Cristo, y Lucas lo marca así, con la venida de Cristo, y posteriormente con la asunción, que termina el libro y comienza el libro de Hechos, pero con la historia de la iglesia, ¿no es cierto?, ya naciente, con la iglesia visible, en la cual, ¿no es cierto?, estamos participando todos nosotros. Eso Sí, sería, doctor. gracias, mi pastor José Miguel. Sí, exactamente, tenemos que tener en consideración eso, es muy importante, hermano. La iglesia no parte en el libro de los Hechos. Podríamos decir que en el libro de los Hechos hace su aparición física, ¿cierto? Práctica,
¿cierto? Pero está implícito las promesas, ¿cierto? De este pueblo, ¿cierto? Paralelo al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, está implícito esto. Mi hermano Daniel, Dios le bendiga, tiene la mano levantada. Amén. Muy buenas tardes, Pastor Cona. Dos cositas. Una, no sé si le escuché bien, que dijo que este libro fue escrito aproximadamente en el año 70. Sí, vamos a ver la fecha, sí, más o menos. Ah, ya. Sería posterior a la muerte de Pablo. Sí, vamos a ver eso, lo vamos a ver en detalle, más o menos dónde se puede ubicar, ¿cierto? La fecha del escrito. ¿Por qué? Ningún libro tenemos fechas exactas, ¿cierto? Solamente son especulaciones que pueden variar de 3 a 5 años por cada libro. Claro, de hecho, justamente a lo mismo que decía usted sobre las especulaciones del tiempo, tengo la Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swaggart, y estaba viendo aquí que dice justamente un comentario, dice que el libro se refiere a cuando dice en el primer tratado, eso se refiere al Evangelio de Lucas, que probablemente fue terminado un año y tanto antes de escribir el relato llamado el libro, o sea, los Hechos de los Apóstoles. Ya. Un comentario que tenía acá. Perfecto. Perfecto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿O tiene más comentarios o dudas? No, eso nomás. Ya, gracias, mi hermano Daniel. Ya. Vamos a hablar del autor, vamos a hablar de la fecha, vamos a tratar de ubicarla en el tiempo cronológico en que fue escrito, pero me quería cerciorar de que pudiéramos tener claridad acerca de estos aspectos generales, una perspectiva, ¿cierto?, aérea, si se pudiera decir así, del libro en su conjunto, ¿ya? Y con eso en mente podemos poder avanzar en lo que en lo que es el libro propiamente tal. Vamos a compartir la diapo que les mandé y vamos a ir avanzando en este estudio del libro de los Hechos entonces. No olvidemos, hermanos, que este libro, las imprentas y la tradición escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero nosotros desde nuestra perspectiva, cierto, histórica, tenemos que entender que el libro de los Hechos es la continuación de la obra de Jesús y del Espíritu Santo. Eso es muy importante, ¿ya? Sin desmerecer el trabajo que hizo el Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles. Pero aquí hay una mano soberana de parte de Dios, ¿cierto?, que está dirigiendo los acontecimientos y tomando y soltando personas que aparecen y desaparecen, ¿cierto?, a lo largo de toda la historia del libro de los Hechos, haciendo hechos relevantes, pero como diciendo, no es lo importante lo que hizo Pedro, no es lo importante lo que hizo el apóstol Pablo, no es lo importante la discusión entre Pablo y Pedro, no es importante la discusión de, cierto, el apóstol Pablo con Juan, no es importante lo que hizo Bernabé, sino que fueron personas que pudieron haber aparecido en algún minuto y desaparecer en otro. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es cristológico, ¿no? Entendamos esto. Aquí el sentido fundamental del libro, bueno, de todos los libros de la Biblia, es Cristo y el Evangelio, ¿ya? Amén. Cristo y el Evangelio. Aquí, por muchas cosas que haya hecho Pablo o Pedro, o por muchos méritos, los objetivos no son las personas, es tener en cuenta que el libro de los Hechos es la obra la continuación de la obra de Jesús y del Amén. Espíritu Santo, ¿ya? Amén. Así que eso hay que tenerlo muy, muy en consideración. Bueno, en el Antiguo Testamento también. Nosotros, los que somos, cuando estudiamos, tuve la oportunidad de hacer hermenéutica y somos muy alegóricos. Y nos gusta mucho distraernos en los personajes. Nos gusta mucho cuando leemos la Biblia basarnos en David, y que Moisés, y que Abraham, y que la fe de ellos, y que imitémoslos a ellos. No. El objetivo de esos personajes, como en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, no son las personas. El objetivo es la obra de Cristo. Por eso la Biblia en su conjunto tiene un sentido cristológico.
tienen un propósito, un horizonte cristológico. Todo va y apunta y señala a la obra de Cristo y al Evangelio. Y el libro de los Hechos no es la excepción. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque siempre nos vamos a estar, oh, mira Bernabé, oh, qué inspirador que es, oh, qué bonito que es, oh, y hasta predicamos de Bernabé. Son elementos que podemos usar. La actitud bondadosa, ¿cierto? Esa actitud tan permisiva del apóstol, o sea, de Bernabé, de ayudar al apóstol Pablo, de situarlo, no es el fin. Bernabé no es el fin. Aquí el fin es la obra, de la continuación de la obra de Jesús y del Espíritu Santo. Eso quiero que lo tengamos muy, muy claro cuando estudiemos cualquier libro de la Biblia. Ahora sí voy a hacer la presentación. Quería hacer ese alcance también para que siempre lo tengamos súper claro. ¿Ya? Estoy entonces, Hechos y las cartas de Pablo. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros en este libro. Descripción del curso, una introducción a Hechos y a las cartas de Pablo. Estudiaremos un resumen del contenido de cada libro, ¿ya? No solamente el libro de los Hechos, sino que un resumen del contenido de cada libro que escribió el apóstol Pablo, los temas principales, las circunstancias históricas, contextos históricos y algunos elementos literarios de estos libros, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver con el libro de los Hechos y las cartas que el apóstol Pablo escribió. Tomaremos en cuenta también la vida y el ministerio del apóstol Pablo en relación a sus cartas, dónde las escribió, en qué circunstancias las escribió, por qué las escribió, a quién se las escribió, qué temas trata en las cartas que escribió. Tuvo que alentar, tuvo que amonestar, tuvo que felicitar, tuvo que, qué sé yo, poner algún tema en orden, etcétera. Todas esas cosas vamos a tratar de verlas en cada libro. Y buscaremos también entender el mensaje principal de estos libros para la iglesia de hoy, que son lo más importante, ¿ya? Como el mensaje de Éfeso, de Colosa, de Filipo. Hoy día podemos rescatar lo elemental, lo fundamental. No olvidemos que soberanamente el Espíritu Santo dejó las enseñanzas a través de estos libros, a través de estos contextos históricos, a través de estos temas que tratan cada libro y a través de la vida de estos personajes que el Señor usó. ¿Ya? La tarea es asistir a las clases y participar en las conversaciones durante la clase, por favor. No hay pregunta que no sea buena. Todas las preguntas son buenas, así que no tenga miedo a preguntar, a interrumpir, no tenga miedo a hacer cuestionamientos siempre que se trate de lo que estamos hablando, por favor. No me vaya a decir, oiga, sabe que estuve leyendo el libro de no sé tanto y dijo esto, porque yo no voy a tener antecedentes de lo que usted leyó. No sé si me entiende, ¿ya? Y las lecturas asignadas antes de llegar a clase son muy importantes. ¿Cuáles van a ser las lecturas asignadas? Primero, el libro de los Hechos. Ojalá, yo le decía a mi pastor Jorge Figueroa, si lo quiere leer 10 veces durante las 12 semanas, léalo las 10 veces. Siempre va a ser bueno leer en profundidad el libro de los Hechos. Las cartas del apóstol Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Todas esas cartas también hay que leerlas. De eso no le voy a dar calendario, porque cuando nos toque la semana, por ejemplo, hablar de la carta de los romanos, que van a ser, ya le repito, van a ser estos aspectos. Resumen, ¿cierto?, de cada libro, temas principales, no vamos a entrar en detalle de cada libro, sino que vamos a hacer resumen del libro, temas principales, circunstancias históricas y algunos elementos literarios de cada libro, para que así nos vaya quedando claro la enorme obra hecha en el libro de los Hechos, valga la redundancia. Y como cuarta exigencia de literatura, de lectura, está el libro Selecciones de Introducción al Nuevo Testamento por Everett Harrison. Yo les mandé ya el libro en PDF. Vean la forma de rescatarlo, ¿cierto? Leerlo.
y que es esta es la carátula, ¿ya? Es un libro de más de 400 hojas, pero no hay que leerlo completo. Hay que leer de acuerdo a este calendario que yo le estoy explicando aquí. En amarillo, en café, en burdeo, en azul, en celeste, etcétera. Estos colores representan la cantidad de páginas que usted tiene que leer por semana, ¿ya? Esta semana la idea hubiera sido que usted hubiera leído de la página 231 a la página 248 de este libro. Aquí dice, hacer un resumen del libro de los Hechos. Yo ese resumen no se lo voy a pedir. No se preocupe, no se altere. No se preocupe, a lo mejor varios faltaron hoy día pensando que había que hacer un resumen y no lo hicieron. Yo no se los voy a pedir. Pero si usted lo hace, bienvenido sea, me lo manda y yo lo puedo evaluar y hacerle algún comentario. Eso es para que usted enriquezca, ¿cierto?, su conocimiento del libro de los Hechos. No lo voy a tomar como exigencia. Sí le voy a exigir que lea el libro de Harrison de la página 231 a la 248 y haber leído el libro de los Hechos, ¿cierto? Después, la vida y el ministerio de las cartas de Pablo está en las páginas 249 a la 256 del libro de Harrison. También leer, ¿cierto?, el libro de los Hechos y leer estas páginas de este escritor en el que estamos basando este estudio. Y así sucesivamente. Primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, Colosenses, todas tienen asignada una cantidad de páginas que hay que leer antes de que la abordemos, ¿ya? La próxima semana espero, si termino con esta clase de hoy día, comenzar a hablar de la vida y el ministerio de las cartas y las cartas del apóstol Pablo. Por lo tanto, tiene que tenerle la lectura la próxima semana ya de la página 249 a la 256, ¿ya? Además de la 231 a la 248, ¿ya? Eso. ¿Dudas hasta aquí, por favor, mis hermanos? No se asusten, esto es muy fácil. ¿Dudas hasta aquí, por favor? Interesante. Ya. Gracias por su parte, hermana Marta. Una pregunta, pastor. Pastora, cuénteme. Es que usted dice leer las cartas junto, aparte del libro, pero cada semana una carta, o tenemos que ir leyendo casi todas, o usted nos va a ir indicando qué carta leímos para cada semana. Yo le voy a ir indicando, semana a semana yo le voy a ir dando el calendario, pero aquí está, ¿por qué? Por ejemplo, esta clase de hoy día, yo sé que todo lo que vamos a querer ver hoy día no lo vamos a ver, entonces esta clase se va a dividir por dos, esta y la próxima semana. Entonces, esta semana ustedes tenían que haber leído el primer dato que les puse ahí, de la página 291 de Harrison, hasta la 3 y tanto. Eso tendrían que haberlo leído esta semana, pero pueden hacerlo durante esta semana que viene, ¿ya? Y si quieren hacer el resumen, lo pueden hacer, me lo mandan, yo lo voy a evaluar, pero no es una exigencia académica, digamos, en este momento no, ¿ya? Pero yo semana con anticipación le voy a decir, ya, lean de esta página a tal página, tales libros, y complementado con el libro de los Hechos, ¿ya? Más dudas, por favor. Si no, seguimos. Seguimos. Ya, seguimos. Acá hay alguien que dice seguimos. No le gusta a todos, pero dice seguimos el hombre. Ya. Hechos, entonces insistamos en esto, hechos de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso para nosotros guardémoslo ahí. Usted cuando abre el libro de los Hechos, en la contraportada aparece Hechos de los Apóstoles. Bueno, usted diga ahora, bueno, este libro, más que de los Hechos de los Apóstoles, habla de los Hechos de Jesús, la continuación de los Hechos de Jesús y del Espíritu Santo. Hoy día, ¿qué vamos a tratar de ver? La importancia del libro. Vamos a ir viendo varios puntos que hablan acerca de lo importante que es este libro, aparte de todo lo que ya le he comentado y algunas cosas que ya le he comentado. Vamos a ver el bosquejo del libro, cómo está estructurado. Hechos 1.8 nos da la estructura de todo el libro de los Hechos. A ver si por ahí alguien lo lee, porque le voy a pedir que lo lea. A ver si alguien lo busca para que lo lea. Vamos a ver el escritor del libro, ¿cierto? Los datos, los antecedentes que nos reafirman al escritor, al autor del libro. Vamos a tratar de ver los destinatarios y el destinatario. Porque no olvidemos que estos eran
literatura, ¿cierto? Literatura, ¿cierto? Que era circulante en las iglesias. Y si bien estaba destinada a Teófilo, todos los cristianos de la época se veían beneficiados con esta literatura, ¿ya? Entonces habían destinatarios y había un destinatario, ¿ya? Vamos a tratar de ver el tema, el propósito y la fecha del libro, ¿ya? Vamos a ver las características del libro, ¿cierto? La fecha nuevamente aparece ahí, y el valor histórico. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día en este tiempo que nos queda. Mire, yo voy a tratar de hacerlo no más de 1 hora la clase, para que aprovechen esta hora, hermanos, ¿ya? Así que les voy a pedir harta antenita parada, harta atención, digamos. Bien, refirámonos a lo primero, importancia del libro. Los evangelios anticipan a la iglesia, ¿ya? Las epístolas la suponen, es decir, cuando unos leen los evangelios, nosotros nos damos cuenta que está implícito en el libro, en cada uno de los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, la anticipación de un fenómeno que seguimos repitiendo, no es que haya aparecido en el libro de los Hechos. Está la promesa de este pueblo, la promesa de este grupo de gente, ¿cierto? Es reafirmada en toda la escritura transversalmente. No olvidemos que los fariseos, cuando se encontraban con Jesús y se encontraron con el mensaje de Jesús cara a cara, ellos le dijeron, nosotros somos pueblos de Abraham. Y Jesús les dijo, ¿cierto? De las piedras, de estas piedras, Dios se puede hacer pueblo de Abraham. Entonces, en los evangelios anticipan, ¿cierto? Esta iglesia que ya viene siendo insinuada en todo el Antiguo Testamento. Los evangelios la anticipan y las epístolas, ¿cierto? Las cartas que escribe el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, suponen esta iglesia, es decir, la dan por un hecho establecido, por un hecho, por un axioma, lo que se denomina un axioma, una realidad, digamos, ¿ya? El segundo elemento, esto lo hice en el libro Harrison en la página 231. El segundo elemento de importancia de este libro es que es una obra que describe el crecimiento y desarrollo de esta gran entidad espiritual, ¿ya? No es que parta acá, pero describe el crecimiento y el desarrollo de esta gran entidad espiritual, que es la iglesia. O sea, es decir, este enorme monstruo que es su iglesia, ¿cierto? Es descrita en este libro. Su crecimiento, su expansión, su desarrollo y los alcances que tuvo. El impacto que tuvo social, cultural, políticamente, hermanos. ¿Ah? Sin estar en lugares de preeminencia y siendo un grupo desplazado, de desplazados despreciados, denominados de una secta, de una de las miles de religiones más que habían, tiene un impacto social, político, ¿cierto? Cultural. Bueno, esto está registrado aquí en el libro de los Hechos, cómo eran alborotados los pueblos, cómo las ciudades eran alborotadas, cómo las autoridades tenían que tomar cartas en el asunto para controlar este movimiento, hermano, de la iglesia. Eso está revelado aquí en el libro de los Hechos. Adolf Harnack describió el libro de los Hechos como el libro eje del Nuevo Testamento. Hechos, y eso es lo que yo le decía antes, es el puente entre los evangelios y las cartas del apóstol Pablo. ¿Ya? Sigamos viendo la importancia del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la continuación de lo que Jesús empezó a enseñar y hacer en Lucas capítulo 1, Hechos capítulo 1:1. Yo no sé si alguien tiene Hechos 1:1 por ahí que me lo pueda leer, por favor. Amén. A ver, léalo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Sigo? No, solamente el 1. Está bien ahí, está bien. Estoy compartiendo una diapo equivocada, denme un segundo. Ya. Continuamos. Entonces dice el escritor, ¿cierto? En Hechos 1:1 hace un vínculo entre el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Hechos es la continuación de lo que Jesús empezó a enseñar y a hacer en Lucas. ¿Ya? Es la continuación. ¿Ya? Por eso lo decía acá Adolf Harnack. El libro de los Hechos es un puente entre los evangelios y la epístola. Tendríamos un vacío enorme y muchas preguntas que hacernos si no hubiera estado el libro de los Hechos. ¿Ya? No hubiéramos sabido de la primera iglesia en Antioquía, no hubiéramos sabido de Bernabé, no hubiéramos sabido cómo el apóstol Pablo pudo haber sido después de haber sido un perseguidor, pasó a ser un apóstol. No hubiéramos sabido la autoridad que él hubiera tenido, no hubiéramos sabido del proceso de él, de su vida, de los 7 años que pasó en el desierto en Arabia, etcétera. No hubiéramos sabido muchas cosas y no hubiéramos pasado desde la muerte de Jesús, ¿cierto?, hasta Romanos, que es el asiento doctrinal por excelencia de todo el Nuevo Testamento. Es el asiento de todas las enseñanzas teológicas que se han ido, ¿cierto?, estableciendo durante todos los siglos. Entonces, de allí la importancia del libro de los Hechos. Además de todo esto, como punto número 4, el libro de los Hechos es un relato de la vida del apóstol Pablo, hermanos. Nos trata de la vida de él, pero yo quiero en esto hacer harto hincapié. Aquí los personajes no son lo importante, no podemos ser adoradores de Pablo ni de Pedro. De hecho, lo hice en una de sus cartas. Algunos dicen que son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. No son importantes los individuos, aunque el libro de los Hechos le da gran importancia. Primero al apóstol Pedro y después al apóstol Pablo, ¿cierto? La otra importancia de este libro es que geográficamente nos muestra de Jerusalén en el este a Roma en el oeste. Es decir, abarca geográficamente prácticamente todo el imperio, el impacto que tuvo. Nos da antecedentes geográficos, nos da antecedentes, ¿cierto?, tecnológicos que pudieron haber favorecido la circulación de las cartas, los viajes que el apóstol Pablo pudo hacer debido a los caminos construidos por el imperio, etc. ¿Ya? La otra importancia del libro de los Hechos es la historia, el contexto histórico, el contenido histórico que tiene el libro. Hechos cubre los primeros 30 años de la iglesia, ¿ya? Desde la muerte de Jesús en la crucifixión hasta el año 60 aproximadamente es el tiempo, el contexto histórico, cronos, el cronológico que cubre el libro de los Hechos, ¿cierto? Eso es muy importante. Y número 7, desde la ascensión de Jesús hasta eso es la continuación, el 6 y el 7 son uno solo. Entonces, la importancia de este libro es que Hechos cubre los primeros 30 años de la iglesia, desde la ascensión de Jesús hasta la encarcelación de Pablo en Roma, ¿ya? En Hechos capítulo 28. Eso es lo que podríamos decir con respecto a la importancia del libro. Entonces, haciendo un resumen de esto, los evangelios anticipan la iglesia, las epístolas las suponen, la establecen como un axioma o algo real. Es una obra que describe el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, ¿cierto? No el nacimiento, porque ahí no nace la iglesia. La iglesia nace en la promesa, ¿cierto?, redentora de Jesucristo, en el libro de Génesis. Pero es un libro que describe el crecimiento, el desarrollo y el impacto que tiene esta entidad, que es su iglesia. Repito, como lo decíamos, Harnack también dice que este libro, el libro de los Hechos, es un puente entre los evangelios y las epístolas. Sin este libro simplemente no entenderíamos muchas cosas que pasan en las epístolas. Hechos también es la continuación de lo que Jesús empezó a enseñar y a hacer en Lucas. También nos entrega un importante relato de la vida de Pablo,
nos habla cerca de la geografía, de la circulación, del crecimiento y del impacto geográfico que tuvo esta iglesia en todo el imperio, desde Jerusalén al este y Roma hasta el oeste. También este libro nos entrega historia, ¿cierto?, que cubre 30 años, desde la ascensión de Jesús, o de su crucifixión y ascensión, hasta la encarcelación de Pablo en Roma. El libro, no sé si por ahí tienen el último versículo, también se los voy a pedir. Hechos capítulo 1, verso 8, por favor, que alguien lo lea, lo tengo aquí en la página. Ya, dele mi hermana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, es muy importante lo que acaba de leer mi hermana Elizabeth. Es muy importante porque ese versículo, hermanos, es el resumen de todo el libro. Ahí está todo lo que sucede en términos prácticos en todo el libro del Antiguo Testamento, o sea, en todo el libro de los Hechos. Vamos a entrar en detalle. Con respecto a la importancia del libro, ¿alguien quiere aportar algo a lo que acabamos de ver? La importancia del libro, ¿alguien quiere aportar algo a su contenido histórico, a la importancia que tiene entre el nuevo y entre los evangelios y las cartas, todo lo que acabamos de ver? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Tengo voy viendo los comentarios aquí y dice, presenta a sí mismo a Pablo, el libro de Hechos, y explica cómo fue que una religión minoritaria cruzó el mar y llegó hasta Roma, la capital imperial. Sí. ¿Eso? Sí, eso quería agregar ese comentario que tengo acá. Perfecto. Imagínense. ¿Cuántos estudiaron historia de la iglesia conmigo? A ver, una materia infaltable, ¿cierto? Historia de la iglesia. Vaya, qué impresionante. Lo pasamos bien estudiando historia de la iglesia. Bueno, cuando estudiamos historia de la iglesia, lo que hacemos es estudiar desde el año aproximadamente 96 o el año 100 después de Cristo en adelante, hasta la actualidad. Cuando estudiamos historia de la iglesia, yo les dije que el libro de los Hechos es un libro que hay que estudiar aparte. Por eso, nosotros no podíamos estudiar en historia de la iglesia el libro de los Hechos, porque se nos iba a ir todo el estudio ahí. Lo que estamos haciendo es estudiar historia de la iglesia, pero la base de la iglesia, el origen de la iglesia. O sea, el origen físico, digamos, repito, no el aparecimiento de la iglesia, el aparecimiento físico, digamos. Pero no nos olvidemos que las doctrinas que nosotros aprendimos aquí en el instituto nos hacen referencia a que la iglesia tiene un origen transversal desde el Antiguo Testamento en adelante. Entonces, estos 70 años, hermanos, Jesucristo asciende al cielo después de ser crucificado en el año 33, se puede decir, hasta el año 96 en que el último apóstol muere, son 70 años. ¿Ya? Todo ese tiempo está reflejado en el libro de los Hechos y las cartas paulinas. Gran parte de ese tiempo. Porque también está el libro de Apocalipsis, que fue escrito mucho después por el apóstol Juan, en el cautiverio, en el exilio, digamos. Así que es muy importante, hermanos, y cuando estudiamos historia de la iglesia, nosotros vemos cómo la dimensión geográfica del Imperio Romano, y como dice mi hermano Daniel, cruzó fronteras, hermanos, mares, fronteras, las fronteras culturales, fronteras políticas no, porque el imperio era solo un sistema político, culturales, idiomáticas, las traspasó todas, geográficas, para extender el Evangelio y la iglesia y la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que muy bien, mi hermano Daniel. Mi hermana Marta. ¿Te puedo agregar algo? Sí, a ver. Dice, el lector de Hechos visita ciudades claves esparcidas alrededor del Mediterráneo. Llega a conocer a los principales líderes del nuevo movimiento
y recibe una buena orientación acerca de los problemas que más tarde harán su aparición en las cartas de Pablo. Eso. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Se me está ocurriendo una tarea. Yo no sé si quieren tarea. ¿Quieren tarea? Pónganme un dedito para arriba para los que quieren tarea. Ya, ahí Walter quiere tarea. Ya, Daniel quiere tarea. Mi hermana Elisa no quiere tarea. Ya tenemos un resumen. Mi hermano, mire, yo les voy a decir una cosa. Yo quiero que me hagan dibujos, pero yo quiero que lo hagan a mano. Háganme los dibujos de los 3 viajes del apóstol Pablo. Están en todas las Biblias. En todas las Biblias. O usted googlea viaje número 1, viaje número 2, viaje número 3, lo imprime y quiero que me lo haga a mano. Quiero que en una hoja usted dibuje todo, cada ciudad que visitó en el primero, en el segundo y en el tercer viaje. No uno solo, uno por cada viaje. ¿Ya? Y quiero que cuando usted lo tenga listo, puede ser con grafito, con lápiz pasta, con scripto, con lo que usted quiera, coloreado, con corazones, lo que usted quiera, le saque una foto con el celular y me lo mande a mi WhatsApp personal. Y me diga, pastor, ahí está los 3 viajes. Pum, pum, pum. Le saco una foto al dibujo que usted hizo a mano. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted se ubique geográficamente, que es tan importante lo que decía mi hermano Daniel. Esto de que cruzar mares era hermano, esto era una cosa, hoy día es fácil. Pero ¿han leído el naufragio del apóstol Pablo? Los antecedentes que da. Oye, los expertos en viajes, eso es una joya. La descripción del naufragio es una joya. ¿Qué pasó? Es una joya para los que entienden de navegación. Entonces, nosotros tenemos tanta riqueza, hermanos, que no la valoramos, así que yo le voy a pedir esa tarea yo se la voy a pedir, pero del alma. Dibuje los viajes del apóstol Pablo, un dibujo por cada viaje que hizo, y ubique las iglesias, colóquele nombre, eso Daniel ahí está, mira, Daniel es tan clever, ¿eh? Es tan oportuno. Mira, ahí nos está mostrando, ahí deben estar los 3 viajes. Pero yo quiero que haga uno, el primero, otro dibujo el segundo, otro dibujo el tercero. Eso. Está en todas las Biblias. Si quiere lo calca, pero hágalo usted. Cálquelo, píntelo, hágalo bonito y me manda fotos. Y me dice, pastor, aquí están mis 3 mapas. ¿Por qué? Yo quiero que usted se ubique dónde el apóstol Pablo anduvo metido, hermano. No le quedó talón. Yo creo que ese hombre caminó después con los tobillos. Tanto lugar que recorrió. ¿Ah? Yo creo que terminó sin pie el apóstol Pablo. Me estoy imaginando, oiga. Hermana Marta, cuénteme, ¿usted me quería hacer alguna acotación? Sí, era que le quería añadir, basándome en la línea de lo que estaban hablando ahorita, es algo que dice aquí en el resumen de Hechos, dice, el libro de Hechos es la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió para hacer lo que Jesús hizo. Usted decía ahorita que solamente, o sea, se hablará de Jesús, sí, que no era Bernabé, que no era el otro. Pues esto es lo que quiere decir. Sí. Bueno, no olvidemos, hermanos, que me van a disculpar la expresión, pero los apóstoles, Sí. los discípulos no eran muy despiertos hasta antes de la venida del Espíritu Santo, eso hay que decirlo. No eran muy astutos, no habían entendido mucho. Yo no sé si alguien tiene el texto bíblico, capítulo 1 del libro de los Hechos, a ver, búsquenlo.
Dígame. ¿Lo tenemos? Ya, dice, en un versículo dice que le preguntan a Jesús por la restauración del reino. Por favor, si alguien lo tiene. De Hechos. Sí, Sí, yo lo tengo. ya. El versículo 6. Léalo, capítulo 1, verso 6. Léalo, mi hermana Elizabeth. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Quién me puede decir qué implicaba esa pregunta, hermanos? ¿Quién me la puede responder? ¿Qué implicaba esa pregunta que los apóstoles le estaban haciendo a Jesús? Yo sé que todos la saben. ¿Qué le estaban preguntando en el fondo? No se amontonen de a uno. Dígame, ¿qué le estaban preguntando los apóstoles a Jesús? Resucitado. Después de haber estado 3 años con él, después de haberlo visto morir, después de haber escuchado todo el cumplimiento de las profecías que de su boca salieron, después de haber escuchado el sermón del monte, después de haber vivido las experiencias, los milagros, se acercan a Jesús antes de su ascensión, minutos antes, horas antes de que él se fuera y lo vieran partir. Mire la preguntita que le hacen. ¿Qué me puede decir? ¿Qué es lo que le preguntaron? Hermano Félix. Tiene que desmutar su teléfono, ponerle audio para que lo escuchemos, mi hermano Félix. Bien, Ahí ya. sí. Sí, ahí sí. Ok. Entiendo que ellos no habían comprendido todavía a cabalidad cuál había sido la labor de Cristo. Por eso preguntan si es la restauración física, política de Israel. Entiendo eso. Gracias, mi hermano Félix. ¿Alguien más tiene algún comentario con respecto a esta pregunta que le hacen los discípulos a Jesús estando resucitado, ahora de haber sido ascendido, después de haber estado 3 años con él, y después de haber visto los milagros que hizo él, y después de haber escuchado el Sermón del Monte, que es la quinta esencia del mensaje del Evangelio, salen con este pastel, este pastelazo? Acá le decimos pastel, algo ya sorprendente. ¿Ah? ¿Alguien más quiere aportar lo que dice mi hermano Félix? Además de lo que dijo el hermano Félix, es tener a Cristo Jesús ya como el rey de Israel, el que va a gobernar a Israel. Ya, eso es pues. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que hasta este momento, hermanos, hasta este momento, capítulo 1, verso 6 del libro de los Hechos, los apóstoles no habían entendido nada. 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 Porque ellos les dicen: Jesús, ¿a qué hora sacas al imperio romano, este dominio imperialista político de Israel, y nos liberas? Eso es lo que le dicen. ¿A qué hora sacas la espada y comenzamos a matar romanos para ser liberados? Eso es lo que le dicen. ¿A qué hora formamos una unidad militar y nos independizamos? Eso es lo que le están preguntando los discípulos. O sea, los discípulos piensan en un reino mesiánico. Están pensando en un reino político, mesiánico político. Mesiánico político. No nos olvidemos que mesiánico político, sí. No nos olvidemos que la aspiración era ser políticamente liderados. Y es una nación que llevaba históricamente dominio político siempre. Los caldeos, los babilónicos, un montón de civilizaciones dominaron a los judíos. Entonces, ellos lo que estaban haciendo con Jesucristo en este momento es decir, yo creo que Jesús, la paciencia ya, bueno, ya aquí teníamos un Jesús glorificado. Y la respuesta de Jesús es magistral. ¿Ah? Sobre todo para los que estamos preocupados de los movimientos políticos en estos tiempos. ¿Ah? ¿Cuántos preocupados, nerviosos con los movimientos políticos? ¿Ah? Con el de derecha, el de izquierda, el de aquí, el de allá, y nos desesperamos, hermano.
Mire la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo? Léalo, hermana Elizabeth. ¿Qué le responde Jesús a esa pregunta que está relacionada fundamentalmente con algo tan terrestre, tan humano, tan banal, que no es celestial, que no es divino, que no es el objetivo del Evangelio? ¿Qué le responde, mi hermana Elizabeth? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder No, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. No se me adelante, mi hermana Elizabeth. La respuesta es, al que le preguntó esta pregunta, Jesús le dice así: Dios es soberano. Amén. Punto. Nada más. Nada más. Dios es soberano. Y que pase, quien venga, cómo suceda, quién va a gobernar, si va a caer o no, si está el sistema, eso está en una voluntad soberana de Dios. Y no es lo que les debía haber preocupado a ellos, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo quería hacer hincapié en esto, hermano? Porque aquí nos damos cuenta que los discípulos, hasta este capítulo 1, verso 6, no es que no habían entendido nada, pero les faltaba mucho por entender. ¿Cuándo ellos vinieron a entender muchas cosas? Cuando vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahí les cayó el quinto. ¿Cómo se dice en Puerto Rico? Cuando se dan cuenta de algo. Se prendió el bombillo. Eso, se le encendió el bombillo. Acá se dice, se le cayó la teja. De veras. La ¿Ya? teja. La teja. Así tal cual. No sé por qué, debe tener algún significado, pero dicen así acá en Chile. Para nosotros tiene un significado y para ustedes otro, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Entonces, mis hermanos amados en el Señor, ¿por qué le estábamos hablando de esto? Porque la hermana Marta estaba, ¿cierto?, leyendo ese comentario de que los apóstoles recibieron lo que Jesús tenía, y ¿cierto?, y ellos siguieron haciendo esta obra, que es la continuación de la obra de Jesús, hermanos. Esto es tan importante, y por eso la historia, hermano, es tan importante, nos enseña tanto, hermano, nos enseña tanto la historia de la iglesia. Y sobre todo esta historia, los primeros 70 años, los primeros 30 años que aborda el libro de los Hechos. Los 70 años los encontramos en todo el Nuevo Testamento, en todas las otras cartas. Pero los primeros 30 que habla el libro de los Hechos son tan importantes entenderlos. Porque así vamos a entender, ¿cierto?, lo que sucedió, cómo se tergiversó, cómo se alteró, cómo se quebró el Evangelio después del IV siglo en adelante, hermano, que lo absorbe el imperio y lo pervierte todo, pero la esencia queda, todavía hay creyentes, como decía el libro de Isaías, ¿cierto? Aún quedan, ¿cierto? Aún quedaron en esos años hombres y mujeres que no doblaron sus rodillas a los Baales. Vamos a seguir, porque ya yo quiero ir terminando, vamos a ir redondeando esto. Entonces, con respecto a la importancia de este libro, Pastor Jorge, mi hermano Cristian Cartagena, hermano Walter, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos hablado de la importancia de este libro? ¿Alguna de las cosas que ya hemos visto? Mi pastor José Miguel, lo veo ahí tan concentrado. ¿Alguna duda? ¿Se ve también en esa...? No, la verdad es que estoy, ¿cuánto se llama? Usted está hablando de la clase y yo estoy encontrando la respuesta a todo esto que usted le dijo a la hermana Elizabeth, hasta ahí nomás, hermana. Y la respuesta Jesús se las da muy clara, o sea, les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder. Sí. Ahí está la respuesta. Sí. Ahora, hay algo, fuera de esa respuesta, Pero, hay algo importante también en esta parte, en donde, a pesar de eso, los apóstoles muchas veces son igual que nosotros. Nos quedamos mirando para arriba. Pero aquí también nos da la respuesta. O sea, dice en el versículo 11, dice, varones Galileo. Él nos puede decir, varones puertorriqueños, ¿no es cierto?, chilenos, holandeses, venezolanos. ¿Por qué miráis al cielo? Si ese mismo Jesús que fue llevado, ¿no es cierto?, en la nube, va a volver.
pero va a volver el día en que nosotros, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, entendamos el poder que nos entregó a través del Espíritu Santo. Sí. Y poder predicar, ¿no es cierto?, el Evangelio e ir, ¿no es cierto?, como dice acá, a Jerusalén, Judea, ¿no es cierto?, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros actualmente como que lo separamos, ¿no es cierto?, decimos que Jerusalén es nuestra casa, etcétera. Pero lo importante de esto, que la respuesta está ahí. Dice, recibiréis poder. O sea, tenemos que entender y reentender que Jesús nos dio ese poder. Se los dio a los discípulos y nos dio a nosotros con el hecho cuando nosotros aceptamos a Cristo. Recordemos que todo aquel que recibe a Cristo se arrepiente, ¿no es cierto?, y es regenerado, es sellado con el Espíritu Santo. Y al ser sellado, nosotros recibimos el mismo poder que recibieron, ¿no es cierto?, los apóstoles. No, eso me tenía como muy concentrado. Qué rico que comparte esa parte, mi pastor, pero no se me adelante, pues, no se me adelante, vamos para allá, vamos para allá. Es que a mí también me dan ganas de... Me hizo toda la otra clase, la próxima semana me la hizo todo en 10 minutos, en 5 minutos. Es que a mí también me dan ganas de predicar cuando yo leo este pasaje, me dan unas ganas de predicar. Amén. Ay, pastor, lo dejo. Eso. Gracias a mi pastor José Miguel, mi pastor Jorge, algo, mi hermano Cristian, mi hermano Daniel, algo que quieran aportar, qué sé yo. Dios bendiga también a Beuvais Rondeu, que está con nosotros. Mi hermano Walter también. Bien, si no es así, quiero que vean esa parte durante la semana, la importancia del libro, ¿cierto? Que se queden con esa parte. Vamos a avanzar un poquito hacia hacia lo que venía a continuación. El texto que leyó mi hermana Elizabeth, de Hechos 1:8. Hermanos, lo que está descrito en este versículo bíblico es la estructura de todo el libro. Aquí está, ¿cierto? El crecimiento geográfico, cronológico y geográfico de la iglesia. ¿Y por qué eso es tan importante? Miren, el pastor José Miguel recién estaba tocando algo súper importante, que lo vimos en hermenéutica, hermano. Yo no sé si se acuerda mi hermana Elizabeth, parece que la carita que vi yo ahí en hermenéutica. Nosotros alegorizamos la Biblia, lo más común es alegorizar la Biblia. Entonces lo que acaba de decir mi pastor José Miguel es una alegoría. Usar este texto bíblico, Hechos capítulo 1, verso 8, y decir, Judea es mi casa, Samaria son mis vecinos, y lo último de la tierra son África, donde tengo que ir a evangelizar. Eso es alegorizar la Biblia. ¿Ya? Usar una alegoría. Y las alegorías tienen un defecto en hermenéutica, que es que le sacamos, ¿cierto?, el contenido de lo que quiere decir el texto bíblico y le damos un significado que no tiene. ¿Ya? Por eso lo decía mi pastor José Miguel, muy bien dicho. Nosotros le damos un significado. Pero no es eso lo que significa Hechos 1:8. Hechos 1:8 es un programa cronológico y geográfico del crecimiento de la iglesia. Es como decir, con el Espíritu Santo, la iglesia va a llegar a Éfeso, a Esmirna, a Colosas, a Chile, a Puerto Rico, a todos lados. Claro, pero parte allí en Samaria, en Judea, después, ¿cierto?, hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Pero eso sucede dentro del libro de los Hechos. Este programa sucede dentro del libro de los Hechos. Este verso bíblico tiene su cumplimiento, es una especie de promesa profética que tiene su cumplimiento hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos. Yo no sé si alguien tiene el último versículo del libro de los Hechos. Por favor, léalo fuerte y claro a alguien. Lo quiero que lo lea, pero con el alma. El último verso del libro de los Hechos. El 28, no sé qué versículo es, por favor. 26.
Ya, a ver, léalo mi hermana Martita. 31. Pero no es 28, es 26. El capítulo 28, versículo 31. ¿Qué Y dice, dice? predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso era. Eso es lo que yo les decía recién. Y a veces a nosotros se nos olvida justamente el poder. Y encontramos trabas para predicar el Evangelio. Exactamente. Sí, Miren gracias. lo que nos dice aquí. Sí, gracias mi pastor José Miguel. Mire, Hechos 28:31 deja una especie de stand-by. Deja allí, no la deja congelada, pero dice, lo que está diciendo Hechos 28:31 es que el evangelio crecía, se expandía, ¿ya? Y es lo que prometió en el capítulo 1, verso 8, ¿ya? Y hasta el último versículo se cumple el 1:8, hasta el último verso, hasta el último versículo del libro de los Hechos se cumple 1:8, que el Espíritu Santo vendría, serán testigos y serán testigos en todas partes. No habrá un lugar que no sea predicado de acuerdo a lo que dice Hechos 1:8. El apóstol Pablo estaba en Roma, estaba en la prisión, después fue liberado, arrendó una casa y ahí recibía a la gente en Roma, les predicaba en la iglesia, escribía cartas y seguía predicando el evangelio hasta lo último de la tierra, en el libro de los Hechos, cumpliéndose el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos. Por eso es tan relevante el 1:8 del libro de los Hechos, porque allí está toda la estructura del crecimiento del evangelio, del Espíritu Santo y de la obra de Jesús en todo el libro. ¿Les parece? ¿Sí, mi hermano Daniel? ¿Se le escucha un poquito? Ahí sí. Sí, tengo un comentario sobre el comentarista de la Biblia que tengo. Dice, hace bien claro que la obra de Dios tiene alcance mundial. Sí. Con respecto a la misma obra. Ya, perfecto. Muchas gracias, mi hermano Daniel. ¿Se da cuenta lo impresionante que es este libro, hermano? La importancia. Yo quiero que nos quedemos con la importancia de este libro. Podamos ir investigando a ver si por ahí. Háganme los mapas, hermanos. Y si alguien quiere hacer un resumen del libro de los Hechos, no más de 2 páginas o 3 a lo mucho, no es obligatorio. Lo que sí les voy a exigir como obligatorio son los mapas. Por favor, háganlo, ¿ya? Va a ser una experiencia muy linda para ustedes, ¿ya? Hacer los mapas y ver los viajes que emprendió el apóstol Pablo, ¿ya? Hasta aquí quiero dejar la clase de hoy. Tenemos muchas cosas que seguir viendo, por favor. Veo varios alumnos que no se conectaron hoy día. Sigan pasando la voz, sigan llamando a los alumnos. No se vayan a perder este libro. Estamos recién comenzando a ver esta maravillosa aventura que es el libro de los Hechos. Amén. Antes de cerrar, ¿alguna pregunta, algún comentario último? No, está todo claro. Gracias, mi hermano Félix, mi pastor Jorge, mi hermano Cristian. Sobre la gran comisión. ¿Ya? ¿Quiere referirse a la gran comisión? No, estoy hablando. Está pensando en vuelta, está bien. Sí, exacto. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Los espero el próximo viernes, ya a esta misma hora, a las 8 de la noche. Yo voy a tratar de hacer las clases no más de 1 hora. Ya les mandé el material de esta clase y de la próxima. Lean lo que les pedí para esta y la próxima semana.
hagan los mapas, ojalá en la semana me los mandan, le sacan fotos y me los mandan, y el que quiere puede hacer el resumen del libro de los Hechos, no más de 3 páginas, los hechos más relevantes, ¿cierto? Cuántos capítulos tiene, qué sé yo, los acontecimientos más importantes. Eso no es obligatorio, sí lo obligatorio sí quiero que sean los mapas, ¿ya? Mi pastor Jorge, Dios le bendiga, yo quiero que usted ore al Señor para poner la bendición final sobre esta clase del día de hoy. Está bien, hermano, bendiciones en el nombre del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús damos muchas gracias por la vida, la salud que usted nos ha prestado y el privilegio, Señor, de tener la oportunidad de estudiar palabra suya, para así conocerlo, amarlo más y darlo a conocer como usted realmente es. Una bendición, por favor, para cada uno de los hermanos que nos conectamos y, por supuesto, para quien usted ha estimado conveniente que en este tiempo nos ministre. Su bendición esté sobre él, su familia, su hogar, la iglesia. Nos guarde, nos cuide durante esta semana y nos ayude para que nosotros podamos con alegría, con responsabilidad, estudiar durante la semana y cumplir con nuestras tareas. Muchas gracias y toda la gloria, la honra siempre es para usted. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mi pastor Jorge, gracias a todos los alumnos. No se olviden, corran la voz, estamos estudiando el libro de los Hechos, traigan algún invitado por ahí y anoten dudas en la semana. Se me ocurrió esto, de lo que hablamos, ojalá no me vayan a preguntar, ¿cierto? Cosas que no estamos, porque lo más probable es que yo no le pueda dar una respuesta a algo que no estamos tratando, ¿ya? Pero ahí, dentro de lo que está estudiando, ¿cierto? Vaya haciendo preguntas para ir viendo cómo la podemos ir solucionando. Muy amable, Dios les bendiga. Un abrazo grande. ¿Sí? Pastor, Sí. yo le envié a usted y al pastor Rocha el comentario de Julio González, Sí. para que lo comparta con el grupo. El libro, bueno, igual lo estoy... Lo voy a compartir. Es un libro muy extenso, por eso no lo tomamos como libro de lectura, pero complementariamente, leerlo para complementar lo que estamos viendo es muy bueno. ¿Ya? Sí, más que nada para eso, porque es un libro bien interesante. Yo lo traté de comprármelo en no hubo caso, no está en físico, así que lo tengo en PDF. Por eso lo comparto, porque es un libro interesantísimo. Y además que, como yo decía el otro día, es un teólogo latinoamericano. Sí. Entonces, la postura es muy buena la que él hace. No hay problema, mi hermano. Ahí se los voy a estar compartiendo para que...